Bueno, en este video vamos a resolver este ejercicio. Es una ecuación diferencial de Bernoulli tomado del libro del autor Sill. Entonces, recordemos lo que siempre hemos hecho, mirar lo que está en la forma estándar. En la forma que nosotros lo manejamos es esta. Entonces vamos a dividir todo entre x, queda la derivada de y respecto a x, más 1 sobre x por y, igual a 1 sobre x por 1 sobre y cuadrado, o lo voy a escribir más bien y a la menos 2. Entonces aquí en esta ya tiene esta estructura. Entonces uno puede ver ahí que p de x es 1 sobre x y que f de x es 1 sobre x y que y elevado a la n es y a la menos 2. Es decir, que n en este caso vale menos 2. Listo, entonces ahora lo que habíamos dicho es, pasamos a dividir el y a la menos 2. Entonces cuando yo divido entre y a la menos 2, esto queda y a la 2 multiplicado por la derivada de y respecto a x, más 1 sobre x multiplicado por y a la 3. Observen que este dividido entre y a la menos 2 es y dividido y a la menos 2. Esto es 1, entonces queda y a la 1 menos menos 2, que es y a la 3. Entonces y a la 3 igual a 1 sobre x. Y entonces eso nos servía para decir quién es la sustitución. Entonces este que está aquí es la sustitución. Si uno busca en el libro, entonces el libro le sugiere a uno que la sustitución es y, o más bien u igual a y a la 1 menos n. Como n es menos 2, entonces queda 1 menos menos 2, fue lo que hicimos acá, es decir, y a la 3. Entonces tomamos esa sustitución y ya con esa resolvemos el ejercicio. Entonces haciendo u igual a y al cubo, que es lo que tenemos acá, y derivamos la derivada de u respecto a x es igual a 3 veces y a la 2 multiplicado por la derivada de y respecto a x. Siempre va a pasar que este de aquí es el que aparece acá. Entonces pues dividimos entre 3 de aquí y entonces uno ya sabe que 1/3 multiplicado por la derivada de u respecto a x es igual a y a la 2 por la derivada de y respecto a x. Entonces este pedacito de aquí uno lo puede cambiar por 1/3 la derivada de u respecto a x más 1 sobre x por y a la 3, pero y a la 3 es u, igual a 1 sobre x. Entonces esta es lineal de primer orden. Entonces hay que quitar este 1/3, entonces multiplico por 3 toda la ecuación y queda la derivada de u respecto a x es igual a 3 sobre x multiplicado por u igual a 3 sobre x. Entonces esta de aquí es lineal de primer orden y la resolvemos utilizando el factor integrante. Entonces el factor integrante es e elevado a la integral de 3 sobre x de x, 3 logaritmo natural de x, asumo que x es positivo para evitarme este valor absoluto, y entonces este 3 sube aquí y se cancela la exponencial con el logaritmo. Entonces ya concluimos que el factor integrante es x al cubo siempre y cuando x sea mayor que 0. Multiplicando esto por el factor integrante, aquí es más, es que no sé por qué puse igual otra vez, pero multiplicando esto por el factor integrante queda la derivada respecto a x del factor integrante multiplicado por u, pilas que es u no x, igual a 3 sobre x multiplicado por el factor integrante. Entonces cuando multiplicamos todo esto de aquí por x al cubo da esta derivada. Es lo que ya hemos hecho siempre cuando resolvemos ecuaciones lineales de primer orden. Y aquí es x al cubo. Entonces integramos acá y queda x a la 3 multiplicado por u igual, de aquí x a la 3 sobre x es x a la 2. Entonces tengo que hacer la integral de 3 veces x a la 2 de x, pero esto es x al cubo más una constante, entonces más una constante, y entonces u es igual a x a la 3 más la constante dividido x a la 3. Recuerden que nuestra sustitución nos dice que u es igual a y al cubo, u es igual a y al cubo. Entonces cambiando u por y al cubo queda que y al cubo es igual a x a la 3 más la constante sobre x al cubo, o si uno quiere simplificar, y a la 3 es igual x a la 3 sobre x a la 3 es 1 más c por x a la menos 3.
cualquiera de las dos. Y ahí queda claro que x no puede, igual 0 no está en el dominio. Ya habíamos restringido a que x es mayor que 0. Listo, entonces ahí ya está la solución de la ecuación diferencial. Pero importante, como el tratamiento que hacemos, o sea, primero lo llevamos a la forma normalita, donde aquí es un 1, luego pasamos a dividir el y elevado a la potencia, y de aquí ya nos queda claro quién es la sustitución. Listo, va a parar ahí.